Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a Fitoma el que me haya invitado a participar en este segundo encuentro internacional para dar la visión de la legislación comunitaria sobre esta plaga de cuarentena que tanto nos preocupa y al mismo tiempo dar una visión de cómo ha ido evolucionando y en qué situación se encuentra el picudo de las palmeras, el picudo rojo de las palmeras en el territorio de la Unión Europea. Yo los datos que voy a dar son los datos oficiales, los datos que conocemos la Administración, porque a través de los diferentes sistemas de detección oficiales nos han llegado la existencia del organismo en los diferentes territorios. En España nosotros tuvimos oficialmente noticia de la existencia del picudo en el año 95. Y ahí se mantuvo en España durante casi 10 años hasta que en el año 2004 aparece en Italia por primera vez, o se detecta por primera vez. 2005 en Grecia, el 2006 Chipre y Francia, 2007 Malta y Portugal y la última adquisición territorial del picudo a nivel de Estado miembro de la Unión Europea es Eslovenia en el año 2009. Esta sería la situación actual con ciertos matices, ya que esta es la fotografía de los datos de las prospecciones y de la situación a principios del año 2010. A principios del año 2011 todavía se está recabando la información en la Unión Europea de los distintos países sobre las prospecciones y situación y los brotes encontrados durante el 2010. Luego, entonces, todavía no tenemos los datos del 2010 para poderlos reflejar en esta presentación. Como ven, el picudo rojo de las palmeras ha ido distribuyéndose a lo largo de todos los Estados miembros de la Unión Europea circunmediterráneos y además en el caso de Portugal también ha aparecido y ha pegado algunos saltos en el Atlántico a Madeira y a las Islas Canarias. En España, como dije, el primer brote fue en el 95 oficialmente hablando y unos meses más tarde, en el 96, adoptamos medidas legislativas en nuestro país. La verdad es que esas medidas legislativas tuvieron unos ciertos resultados porque hasta el 2004, que aparece en la Comunidad Valenciana, se mantuvo el picudo más o menos en una área restringida de la costa entre Málaga y Granada. En el 2005 aparece en Cataluña y en la región de Murcia, 2006 en Baleares, 2009 Ceuta y el 2010 en Zaragoza, que es, digamos, el último brote que se sale de los territorios habituales. Hay que destacar que en Andalucía ha ido progresando a través del Valle del Guadalquivir y, bueno, también tenemos una zona de brotes en la provincia de Granada. Hasta el 2009 pues, se habrán destruido y eliminado del orden de 50.000 palmeras. Al menos estos son los censos oficiales. Las especies susceptibles, bueno, fundamentalmente en nuestro país es Phoenix canariensis y Phoenix dactilífera. El resto de las citas que aquí se relacionan pues tienen una entidad bastante menor comparativamente con Phoenix, estas dos especies de Phoenix. En el cuadro de abajo relacionamos los brotes o casos que ha habido en los últimos 3 años, de los cuales existe estadística. Como se puede ver, la progresión del número de brotes es importante, de manera que en este momento estamos del orden de los 2.500 brotes alcanzados en el último año de la estadística, que es el 2009. Caso especial es el de las Islas Canarias y en esta mañana van a tener ustedes la oportunidad de conocer el programa de erradicación que se ha aplicado en esas islas y que
bueno, lo han comentado algunos ponentes anteriores que han intervenido anteriormente, pues parece que la erradicación en estas islas es posible. Hay que tener en cuenta que Canarias es un territorio ultraperiférico de la Unión Europea y que no está regido por el régimen fitosanitario de la normativa fitosanitaria de la Unión Europea, sino que se rige por la legislación española propia. Esto nos permitió, en el año 2006, establecer la prohibición de importación de palmeras de más de 5 centímetros de diámetro en la base, con lo cual pues, ha supuesto una ventaja respecto al resto de la Unión Europea a la hora de plantear una erradicación. Y todos los datos que surgen de las prospecciones realizadas pues parecen indicar que la erradicación es un objetivo posible en las islas, en el archipiélago. Bueno, en el 2005 aparecen brotes en Gran Canaria y Fuerteventura, el 2006 continúa en Gran Canaria y Fuerteventura, el 2007 Gran Canaria y Fuerteventura y Tenerife, y en el 2008 aparecen brotes en Gran Canaria. Bien, después de la situación española, que es la más preocupante bajo el punto de vista de la extensión territorial de la plaga, Italia nos sigue en el ranking de territorios afectados. Aquí se puede ver la distribución de las zonas de Italia donde existen brotes del picudo y, bueno, no voy a entrar en detalle, aquí tienen las especies sensibles encontradas en este país y la evolución del número de brotes o casos que llega en el año 2009 hasta los 6.854 brotes, municipios con brotes. Aquí hay un problema de homogeneidad de la información de la Unión Europea respecto a qué tipo de parámetro es el que se introduce en estos informes de situación de las plagas. Respecto a Grecia, que apareció por primera vez en Creta en el año 2009, ahí por destacar pues es la incorporación al elenco de especies sensibles de Phoenis theophrasti y, bueno, el número de brotes pues es bastante menor, pero la progresión es extraordinariamente rápida, ¿no? De 36 en el 2007 que tuvo, pues ha pasado 2 años más tarde a casi 425 brotes, ¿no? Otro de los países afectados es Chipre, donde el primer brote aparece en el año 2006 y se puede decir que tiene 4 brotes y, sin embargo, el número de brotes anuales pues ha tenido una inflexión en el año 2008, de manera que en este momento pues parece que hay una cierta recuperación respecto al número de brotes. Siempre en las islas es más fácil el plantear las erradicaciones que en el territorio continental. Francia se incorporó al grupo de países afectados en el año 2006 y la mayoría de las palmeras se encuentran en la región de Provenza, Alpes y Costa Azul, lo que es la Paca, pero también hay zonas en Languedoc, Roussillon y en Córcega. Aquí ellos afirman que siempre ha sido Phoenis canariensis y el número de brotes pues se ve que también no está claro en la estadística, porque pasamos del 2007 hablando de brotes sensu estricto para en el 2009 hablar de municipios con brotes. Un municipio pues puede tener varios brotes. O sea que aquí hubo un cambio en los parámetros estadísticos que refleja la estadística y no se puede hacer una comparativa. Respecto a Malta, pues una de las islas está contaminada, la isla de Malta,
pero Gozo y Comino, de momento, pues no tienen ningún brote. El número de brotes es pequeño y, como se ve, pues también se está consiguiendo un cierto control respecto al número de apariciones. Portugal se incorporó en el año 2007, tiene una zona muy afectada en el Algarve, pero también hay un área en Setúbal, Coimbra y en Funchal, en la isla de Funchal, en Madeira. La especie en Portugal es Phoenix canariensis y el número de brotes, pues como se ve, también ha ido progresando hacia arriba, aunque han cambiado también en el 2009 hacia el parámetro de municipio en lugar de brote unitario, ¿no? El último país que se incorporó al grupo de países afectados es Eslovenia, que tiene una costa muy limitada, una zona costera de casi 40 kilómetros, y ahí pues, le han aparecido 2 brotes en el año 2009. Bien, esta es la situación actual, en la cual pues, se puede ver que la situación es grave y está presente el picudo en todos los Estados miembros donde las palmeras pueden crecer con facilidad al aire libre. El nivel de brotes en que se basan las medidas de emergencia que se establecieron en el año 2007, bueno, decir que la normativa comunitaria no existió hasta el año 2007, que se sacó esta decisión de la Comisión. Anteriormente, cada país se apañaba con su propia legislación, como hicimos en España. Y lo que sí es cierto es que a partir desde 2007 en las áreas contaminadas, excepto Malta, Chipre e Islas Canarias, en todos los países se ha incrementado el número de brotes. Esto parece indicar o indicó que las medidas adoptadas en el 2007-365, en la norma de la Comisión, pues no eran suficientes. Entonces, además, continuamente había que incorporar nuevas especies de palmeras a la decisión comunitaria. La regulación del movimiento de material vegetal con la cuestión de los tratamientos preventivos, que han sido objeto de muchísima controversia a nivel normativo, pues estaba ahí encima de la mesa. Y luego, pues lo que se ha podido ver a lo largo de estas 2 jornadas, que se han avanzado mucho en el conocimiento técnico y científico de la plaga bajo el punto de vista de aportar nuevas técnicas o nuevos sistemas de lucha, ya que la decisión comunitaria 2007-365 se basaba en arrancar y destruir las palmeras afectadas. Entonces, en ese sentido, bien por la Comisión a través de visitas de inspección comunitaria, del inspectorado comunitario a los distintos países afectados, como reuniones de grupos de expertos, y durante la presidencia española, que se celebró una conferencia aquí en Valencia, una conferencia que era más bien una consulta a los Estados miembros sobre qué enfoque había que darle a esta normativa 2007-365, pues de aquí se dedujo que había que modificarla drásticamente para adaptarla a lo que se ha venido diciendo esta mañana, a un enfoque integrado de lucha para la erradicación, no solamente pensando en arrancar y destruir como figuraba anteriormente. Bueno, la decisión comunitaria ha sido modificada en 2 ocasiones. En el año 2008 fue solamente para incorporar nuevas especies de palmeras que se habían ido detectando en los distintos países, y la del 2010/467 es la que nos interesa porque es la que marca la pauta a partir del otoño del año pasado en el tema de la erradicación. Bien, la decisión modificada actualmente en vigor prioriza el mantener libre de plaga las zonas no infestadas, medidas de lucha más estrictas, y las medidas de emergencia incluyen nuevas plantas sensibles, zonas demarcadas y plan de acción, es decir, el planteamiento de dónde hay que aplicar estas medidas de emergencia,
incremento de inspecciones, requisitos específicos para el movimiento intracomunitario y requisitos más restrictivos para la importación de países terceros. Respecto a plantas sensibles, esta era la lista del orden de 20 especies de palmeras en las cuales se conocían en el 2007 que eran sensibles a Rhynchophorus. En el 2008 se incorporaron todas estas y en el 2010 estas últimas. La verdad es que estamos hablando de cerca de 30, me parece que son 30 si las contamos, y por parte de algunos países piensan que deberían meterse todas las palmeras. Pero hay que buscar un balance entre la aplicación de medidas deben ser eficaces, pero al mismo tiempo no penalizar a conjuntos de especies sensibles, de especies potencialmente sensibles que no se ha demostrado hasta la fecha que lo pudieran ser, al objeto de flexibilizar y facilitar el comercio. Bien, las zonas demarcadas, en cuanto a la definición de zona demarcada y plan de acción, ya existía en la normativa del año 2007, pero lo que plantea como novedad es que cada nuevo foco que aparezca, el Estado miembro tiene un plazo de 5 días para notificarlo a la Comisión y a los demás Estados miembros y tiene un mes para establecer un plan de acción para actuar sobre ese nuevo foco y erradicarlo. Ese plan de acción no son unas directrices generales, es un plan de acción específico para ese nuevo foco, es decir, con una delimitación territorial concreta, con una casuística concreta, con un número de viveros o de plantaciones o de jardines o urbanizaciones con palmeras. Es decir, es un plan de acción concreto, no una directriz general para toda una comunidad autónoma. Es decir, no se soluciona con un plan de acción general para toda la autonomía o para todo el Estado, de un Estado como pueda ser el español. Respecto a la zona demarcada, también esto ya estaba regulado en el año 2007, hay que delimitar el área o la zona infestada, que ese es un error que se suele cometer con relativa frecuencia. Es decir, aparece una palmera y 10 kilómetros, no. Aparece una palmera y se prospecta, se delimita exactamente hasta dónde llega la infestación del picudo y a partir de ahí se marcan 10 kilómetros de zona buffer o zona tampón o zona de seguridad de 10 kilómetros. De manera que hay una zona demarcada que consta de 2 zonas, una zona infestada y una zona tampón de 10 kilómetros. En esta normativa se establece una excepción. Esto fueron países como Holanda o como el Reino Unido que dijeron, oiga, no me obligue usted a hacer todo esto cuando yo tengo un grupito de palmeras aquí en un vivero y en toda esta zona no tengo ni una sola palmera, que puede darse el caso en esos países del norte. Entonces, se limita la obligación de definir un área demarcada cuando se ha identificado solamente como infestadas las plantas de una partida, en un vivero, y en el radio de 10 kilómetros, en torno a las mismas, no hay presencia del organismo. Esa partida se introdujo hace menos de 5 meses y, por lo tanto, no hay posibilidad de que haya reinfestado o haya salido volando los adultos. No ha habido riesgo de propagación del organismo desde que se introdujo en la zona de partida la partida infestada y entonces se le dice, ¿y usted qué hace entonces? Pues destruye el material infestado y establece un programa de inspección intenso, pero hasta ahí llega. Es decir, no hay limitaciones al movimiento como las hay en las áreas demarcadas. Bien, en el plan de acción se plantean 2 opciones. Esto es importante porque efectivamente hasta la fecha del año 2010 se planteaba solamente la erradicación como destrucción y eliminación del material afectado. Entonces, ahora el planteamiento es erradicación del organismo en las nuevas zonas demarcadas o bien, en el caso de que sabemos que hay imposibilidad de erradicar a corto plazo, porque la zona es muy grande, los medios económicos son limitados,
Entonces se va a una estrategia de contención y supresión. Ojo que estos conceptos son los conceptos de la Convención Internacional de Protección de Plantas, de FAO, en la cual erradicación implica destrucción o eliminación del material o tratamiento, pero consigue que el organismo progrese y se mantenga. Contención significa que se evita su distribución o expansión, y supresión no es eliminación, porque eso es erradicación, sino supresión es conseguir bajar las poblaciones por debajo de los umbrales económicos de daño. En zonas infestadas, pues donde hay imposibilidad de erradicar a corto plazo, de momento la estrategia es contener y suprimir las poblaciones en las zonas demarcadas correspondientes. Bien, el plan de acción tiene que ser uno específico para cada brote y debe incluir la descripción detallada de las medidas oficiales adoptadas, medidas de erradicación, medidas de seguimiento intensivo, medidas específicas, un calendario para la puesta en práctica de las medidas, y todo esto tiene un fundamento legal en las normas internacionales de FAO, la NIM número 9 y la NIM número 14. Aquí es donde se puede ver que las medidas de erradicación ya no solamente son la destrucción o saneamiento mecánico de plantas infestadas, sino también medidas para impedir la propagación del organismo durante la destrucción o saneamiento mediante aplicación de tratamientos químicos, tratamiento apropiado de plantas infestadas. Medidas de erradicación son también la captura masiva con trampas de feromona, la sustitución de plantas sensibles, cualquier otra medida que ayude a erradicar. Es decir, hemos pasado de un enfoque muy restrictivo en que solo se hablaba de cortar y destruir la palmera afectada, a un enfoque integrado con todas las técnicas disponibles al uso que deben ser contempladas en ese plan de acción. Además de esto, hay que aplicar medidas de seguimiento intensivo para detectar la presencia del organismo con inspecciones y métodos apropiados, incluidas las trampas de feromonas, al menos en las zonas infestadas. Aquí esto también fue un objeto de mucho debate, porque hay expertos que dicen que poner trampas en el entorno de las áreas infestadas pues puede ser una vía de atraer el insecto fuera del área infestada. Pero bueno, el caso es que al final se llegó al compromiso de, al menos en las zonas infestadas, que sí se deben emplear estas trampas. Luego, medidas específicas como impedir, dificultar o retrasar la aparición del organismo sin tener en cuenta, sin que sea un problema la ubicación o pertenencia pública o privada. Esto ya es más bien un problema legal. Aparte de las acciones ante la aparición de brotes, la decisión comunitaria nos obliga a realizar inspecciones en todo el territorio. Ojo que estas inspecciones son para todas las especies de palmeras, de Palmae, no solamente de la lista de 30 especies, sino de todas. Inspecciones oficiales anuales y notificación anual a la Comisión y a los Estados miembros de los planes de acción que estén en curso y el listado de zonas demarcadas establecidas con descripción y localización actualizada de sus límites. Otro de los aspectos que contempla la normativa comunitaria es los requisitos que se exigen al movimiento intracomunitario. Dentro de la Unión Europea, para moverse las palmeras, de esta lista de especies, se exige el pasaporte fitosanitario a aquellas que son de diámetro superior a más de 5 centímetros y que deben cumplir alguno de estos 3 requisitos. O se han cultivado en un Estado miembro o tercer país, porque nos ha llegado de un tercer país, libre del organismo, que los hay. Cultivo en una zona declarada libre de plaga, de acuerdo con las normas internacionales de FAO. O bien, si estamos en zonas donde el organismo está presente, durante 2 años antes del movimiento, se debe cultivar en un emplazamiento o bien con protección física total o con tratamientos preventivos, y sin signos del organismo en las inspecciones oficiales trimestrales realizadas durante estos 2 años. Bien.
¿Qué requisitos tenemos para la importación? Es decir, ahora estamos hablando de países terceros. Pues todo lo que viene de países terceros y está sujeto a organismos de cuarentena, pues debe llevar un certificado fitosanitario en el cual hay una declaración adicional. Declaración adicional que dice que o bien el cultivo se ha cultivado en un tercer país libre del organismo, o bien se ha cultivado en una zona declarada libre de la plaga y se especifica qué zona es, que además tiene que haber sido notificada a la Unión Europea, o bien se ha cultivado durante un año antes de su traslado a la Unión Europea en un emplazamiento registrado oficialmente con protección física total o con tratamientos preventivos y sin signos del organismo de las inspecciones oficiales trimestrales realizadas durante ese año. Pero observar que aquí estamos hablando de un año y para el movimiento intracomunitario estamos hablando de 2 años. Entonces, como no nos fiamos de los países terceros, que esa es la lectura que se aplica una cuarentena posentrada. Y esta cuarentena posentrada significa que este año que nos faltaba lo vamos a desarrollar en una instalación en nuestro territorio comunitario, en un emplazamiento oficialmente controlado y todas las historias, con completa protección física durante todo ese año que nos faltaba, antes de su comercialización, y se le aplican también las pertinentes inspecciones oficiales trimestrales. Bueno, y esta es el breve repaso a la situación del picudo rojo de las palmeras en la Unión Europea y la legislación comunitaria que se aplica al caso. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, buenos días. Mi intervención va a ser no hablar del picudo en esta vez, sino de las perspectivas con la entrada en vigor de la nueva directiva de uso sostenible, que entrará en vigor durante este año, y de la normativa que hay en Europa y en España y en las comunidades autónomas sobre las plagas de cuarentena y las medidas para evitar que penetren plagas en nuestro territorio, más plagas de las que existen, ¿no? Entonces, primeramente vamos a hablar de la Directiva 2000/128. Esta directiva nos va a implicar mucho en el control del picudo porque establece el marco de actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas. Esta directiva tiene una serie de objetivos, que es reducir el riesgo del uso de los plaguicidas, tanto en la salud humana como en el medio ambiente, fomentar el uso de la gestión integrada de plagas y fomentar planteamientos o técnicas alternativas a los plaguicidas convencionales. Entonces, la pregunta es, que se hace todo el mundo, ¿cómo afectará esta nueva directiva a los tratamientos fitosanitarios en parques y jardines? Bueno, entonces, ¿qué puntos de la directiva afectan a parques y jardines? Una es que habla de hay que reducir el uso de plaguicidas o de sus riesgos en zonas específicas. Habla también de la manipulación, almacenamiento de plaguicidas, sus envases y restos. Habla de la formación y de la comercialización de productos fitosanitarios. En todos estos aspectos afecta a parques y jardines. Previamente, la reducción del uso de plaguicidas o de sus riesgos en zonas específicas. Bueno, entonces la directiva lo que dice, indica, ustedes muchos ya lo conocerán, que dice que se minimice o prohíba el uso de plaguicidas en los espacios utilizados por el público en general o por grupos vulnerables. Y especifica parques, jardines públicos, campos de deporte y áreas de recreo, recintos escolares y campos de juego, y los espacios cercanos a los centros de asistencia sanitaria. Esto es literalmente lo que dice la directiva. No habla de prohibición, pero sí de minimización. En estas zonas específicas indica que hay que adoptar medidas de gestión del riesgo y que hay que conceder prioridad al uso de productos fitosanitarios de bajo riesgo. Y cuando habla de estos productos de bajo riesgo, son los definidos en el reglamento, que también entrará en vigor este año, en el mes de junio, que es el reglamento 1107/2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios. Y también indica que en estas zonas específicas hay que tomar medidas
o fomentar medidas de control biológico. Cuando habla de medidas para gestión del riesgo, ¿qué entendemos por estas medidas? El director de tratamientos de la empresa o entidad, que en España ya tiene que estar inscrita en el registro oficial de establecimientos y servicios plaguicidas, deberá realizar, entendemos, previamente al tratamiento, una evaluación del riesgo. Esta evaluación del riesgo ha de contemplar la justificación del tratamiento, la justificación del medio de lucha, sistemas de información al público previos al tratamiento, medidas para evitar el acceso de personas, medidas de seguridad durante y después del tratamiento y especialmente la comunicación previa a los directores de centros escolares, hospitalarios, geriátricos, donde hay grupos vulnerables, donde entendemos que necesitamos la aprobación previa del director de estos centros. ¿Qué productos de bajo riesgo? ¿Cuáles son estos productos de bajo riesgo? Actualmente los que están autorizados en parajes y jardines en España ya cumplen prácticamente con lo que lo define el reglamento. Pero bueno, en principio dice que no se considerarán sustancias activas de bajo riesgo las cancerígenas, mutagénicas, tóxicas para la reproducción, las sustancias sensibilizantes, las tóxicas o muy tóxicas, las que se estimen disruptores endocrinos, que tienen efectos neurotóxicos, inmunotóxicos, y hay una serie de productos que nunca se podrán clasificar como productos de bajo riesgo, de acuerdo con el reglamento. Bueno, luego hay que fomentar las medidas de control biológico, y aquí he puesto miles de fotos, entre nemátodos, trampas, insectos útiles y todo tipo de sistemas sustitutivos del uso de plaguicidas convencionales. La directiva también nos indica que los Estados miembros fomentarán la gestión de plagas con un uso reducido de plaguicidas, dando prioridad a los métodos de índole no químico, de manera que los usuarios profesionales de plaguicidas opten por las prácticas y los productos que supongan riesgos mínimos para la salud humana y el medio ambiente. Y la directiva exige la gestión integrada de plagas para el 1 de enero de 2014. Todos los agricultores de España habrán de cumplir las estrategias de la gestión integrada de plagas para el 1 de enero de 2014. Bueno, luego hay nuevas técnicas que se están introduciendo que también entrarían dentro de técnicas de bajo riesgo, el caso de la endoterapia, que sí que está autorizado en España y no en otros países, pero que está claro, de acuerdo con las normas actuales, que solamente son para uso profesional y de acuerdo con lo que dicen las hojas de registro bajo supervisión de las comunidades autónomas. El otro apartado que afectará a parques y jardines también es la manipulación y el almacenamiento de los plaguicidas, sus envases y restos. La directiva dice que hay que regular que en las operaciones siguientes no pongan en peligro la salud humana y el medio ambiente, y habla del almacenamiento, la manipulación, la dilución, la mezcla de plaguicidas antes de su aplicación, la manipulación de los envases y restos de plaguicidas, la eliminación de los restos de mezcla que en los tanques tras la aplicación, la limpieza del equipo utilizado y la recuperación o eliminación de los restos de plaguicidas y sus envases. Todo esto habrá que regularlo en el futuro Real Decreto que transponga esta directiva. Y un tema importante también, lo he puesto así subrayado, que todos los equipos para aplicación profesional tendrán que estar todos inspeccionados a través de unas ITVs antes del 2016 y luego a partir de este año, cada 5 años, habrá que tener inspeccionada la maquinaria de aplicación y a partir del 2020 cada 3 años. Luego también habla de los usuarios no profesionales. En este caso, dice que los Estados miembros tendrán que regular este tema de los no profesionales y que en estos casos las medidas a incluir son solamente plaguicidas de toxicidad baja, las formulaciones listas para usar y limitaciones en las dimensiones de los envases o embalajes. Es decir, marca 2 tipos de productos, para profesionales y para no profesionales. La formación. La formación, que más tarde hablará mi compañera Trinidad Plaza, pero básicamente la formación en España ya existe desde el año 83 que se reguló, los cursos son desde el año 94, pero
hay un tema importante, que los distribuidores también necesitan tener el certificado o carnet de aplicador o de manipulador. Hay comunidades autónomas que ya lo exigimos, pero no todas. Entonces, hay un cambio de que no solamente el aplicador, sino también el manipulador y distribuidor. Y esta formación, que ahora prácticamente solamente es inicial, va a ser inicial y complementaria. Lo que pasa es que no está definido cómo va a ser esta formación complementaria. Pero esto lo exige la directiva para todos los Estados miembros a partir del año 2015. Y luego está la comercialización de productos fitosanitarios, que también afecta. Aquí habla de dos tipos de productos: los productos para uso profesional, los productos para uso no profesional. Entonces, indica que los distribuidores tendrán suficiente personal empleado que sea titular de un certificado, del certificado o del carnet, y que esté disponible en el momento de la venta. Es decir, no se puede ir de vacaciones, sino tendrá que tener otra persona que siempre tenga que estar en el mostrador para informar al público o a la persona que venga a comprar. Y la otra cosa muy importante, que dice que los Estados miembros adoptarán medidas para restringir las ventas de plaguicidas autorizados para uso profesional solamente a aquellas personas titulares del certificado. De que actualmente cualquiera pudiera comprar un producto. A partir de que entre en vigor o cuando se decida a nivel español, doncs habrá que restringir estas ventas solamente a la persona que disponga de este certificado. ¿Esto cuándo se transpondrá? La directiva indica que el 25 de noviembre de este año tiene que estar transpuesto a todos los países. Entonces, tenemos conocimiento que el Ministerio de Agricultura está trabajando para transponer todas estas medidas en parques y jardines en un Real Decreto sobre la autorización de productos fitosanitarios en ámbitos distintos a los de la producción primaria agrícola. Este Real Decreto habrá que publicarse antes de noviembre de este año. ¿Qué perspectivas hay con esta nueva directiva? Esta nueva directiva comportará una mayor profesionalización del sector, lógicamente, una mayor protección para la población, especialmente estos grupos vulnerables que habla la directiva, y lógicamente obligará a incrementar esfuerzos por las universidades, los centros de investigación, los servicios oficiales, las empresas, en implementar todas estas técnicas alternativas y la lucha biológica, que ya se ha ido hablando desde ayer continuamente para el control de picudo, ¿no? Entonces, habrá que fomentar esfuerzos, incrementar esfuerzos y, lógicamente, obligará a regular estas medidas de gestión del riesgo en los tratamientos. Entonces, hasta aquí la directiva esta, que nos entrará en vigor durante este año, pero la otra parte de mi comunicación es hablar de las placas de cuarentena y de la normativa que hay para evitar nuevas entradas en Europa y en España de nuevas plagas. La directiva a nivel comunitario es la directiva 2029, que establece las medidas para evitar la introducción y propagación de organismos nocivos en el territorio de la Unión Europea. Bueno, tenemos una globalización del comercio mundial y nos está provocando esto de que nos vengan plagas del hemisferio sur para el hemisferio norte continuamente, no solo de plagas ornamentales, plagas agrícolas, etc., ¿no? Aquí tenemos el caso de la paisandisia, que nos vino del continente de Sudamérica, y el caso del picudo, que nos vino del otro lado. Pero bueno, la globalización del mundial provoca este incremento de riesgo de plagas. Las medidas que indica la directiva, muy resumidas, básicamente es que cualquier entrada de material vegetal que sea susceptible de plagas de cuarentena o está prohibido o tiene que tener un certificado fitosanitario conforme está libre de esas plagas de cuarentena. Y luego, para el transporte interno en Europa, dentro de los 27 países de Europa, el material vegetal susceptible o sensible de plagas de cuarentena tiene que llevar un pasaporte fitosanitario que, de alguna manera, que indique que está libre de esas plagas de cuarentena. Bien, en España tenemos competencias del Estado central, que es el caso de los puntos de inspección en frontera, de que el material vegetal que entra de terceros países tiene que entrar por estos puntos
que están controlados por funcionarios del Estado central. Y esto en rojo están los puntos concretos y tal. El pasaporte fitosanitario, que es lo que controlamos las comunidades autónomas, es un número que refleja, en el caso del origen del material, en ese caso es España, 09 sería la Comunidad Autónoma de Cataluña, 08 la provincia de Barcelona, seguido de 4 números que distinguen el número del vivero, y las otras 4 cifras es el lote que acompaña. Este pasaporte acredita que los vegetales y productos vegetales o otros objetos a los que acompaña han estado cultivados o manipulados por una empresa registrada por la Administración, sometida a un control de esta Administración y, como consecuencia, se garantizan los requisitos fitosanitarios sobre plagas de cuarentena de la Unión Europea. Se garantizan los requisitos que indica la Directiva 2029 o las decisiones de emergencia, como el caso del picudo. Y luego hay una directiva del año 92, la de 92-105, que establece la normalización de estos pasaportes fitosanitarios y así como los procedimientos para su expedición. Bien, hasta aquí la normativa, pero hay un comité fitosanitario permanente en Bruselas que se reúne mensualmente, que compone los 27 Estados miembros junto con la Comisión, y este comité es donde se discuten el caso de la Directiva 2029, las modificaciones periódicas de los anexos, que se van adaptando a la situación de cada momento, el reglamento de las zonas protegidas, ahí se discuten la retirada o aprobación de zonas protegidas a determinadas plagas, las decisiones de medidas de emergencia, como es el caso del picudo, que las modificaciones esas que ha habido se discuten en este comité, y el seguimiento de la aplicación de todas estas medidas que marca la normativa, cómo se aplican y si se aplican bien. En España tenemos un comité fitosanitario nacional integrado por el Ministerio de Agricultura y las 17 comunidades autónomas, que también estudia y propone las medidas de erradicación o control de plagas, informa preceptivamente de los programas nacionales de erradicación y control, informa sobre la idoneidad de los laboratorios nacionales de referencia y efectúa el seguimiento de las medidas fitosanitarias. Bueno, luego está la Ley de Sanidad Vegetal, que nos ayuda mucho a las comunidades autónomas y al Estado, del año 2002, que es una herramienta básica para la prevención de plagas y lucha contra plagas. Aquí se establecen las obligaciones que tiene todo el mundo, los productores, los comerciantes, los titulares de cultivos, de plantaciones, y también indica qué papel tenemos las comunidades autónomas en este entramado, ¿no? Entonces, las comunidades autónomas, ¿qué hacemos? La Ley de Sanidad Vegetal nos indica que hemos de gestionar el registro, es decir, la gestión del registro oficial de productores de viveros y comerciantes, la inspección del material vegetal y la autorización de la emisión de pasaportes también es una competencia autonómica. También, al igual que el Estado, podemos declarar una plaga, la declaración oficial de plaga y adoptar medidas. Podemos cualificar, igual que el Estado central, utilidad pública, la lucha contra la plaga. Y también podemos tomar medidas fitosanitarias adicionales. Ya está. Bueno, entonces, solamente en resumen, básicamente lo que hacemos en las comunidades autónomas es el registro, vigilar que no sean puntos de propagación de plagas, los laboratorios de diagnóstico que tienen el soporte de los laboratorios de referencia estatales. En Cataluña tenemos un laboratorio central en Barcelona, acreditado ya por diversas técnicas de diagnóstico molecular. Luego están las profesiones intensivas, que es una competencia también autonómica en este caso, que claro, no solamente está el picudo, está la Herbinia milobra, que para Cataluña en los frutales es muy importante, la prospección y mantenernos como zona protegida, el ricoforos ferrugínicos también, pero también tenemos 2 plagas que aún no han entrado y que también tenemos una red amplísima de prospección, que es el Bursafelenchus, que es el nemato del pino, y ahora actualmente la Anoplophora chinensis, que es otro insecto parecido al picudo, pero que afecta a otro tipo de árboles en zonas de Europa, que también estamos prospectando. Y luego, como último, también cuando así lo marca la normativa y así y tal, también tomamos medidas de erradicación. Muchas gracias.
Buenos días. Ante todo, darle las gracias a Fitoma por ofrecernos participar en este congreso. Lo primero que quiero decirles es que mi exposición va a sufrir una pequeña variación que se ha producido durante el desarrollo del congreso. Cuando yo vine aquí, sabía poco sobre el picudo y los tratamientos, pero sabía algo. Hoy me voy con la sensación de que no sé nada, absolutamente nada. Estoy perdido. ¿Y sabe por qué estoy perdido? Porque yo, pese a ser ingeniero técnico agrícola, sé perfectamente lo que significa sorfatar, formigar, espolvorear y cosas de este tipo. Quiero decir que estamos en contacto con el campo. Estamos hablando de un problema fundamentalmente económico. Aparte de otros problemas adicionales, este es un problema económico, fundamentalmente económico, que nos afecta a todos. Cuando yo presenté la ponencia, mis compañeros de BAME me pidieron que fuera moderado y leerla antes de expresarme aquí, porque yo soy bastante impulsivo y me dejo llevar bastante por las emociones. Les quiero decir que hasta que pase esta diapositiva lo que estoy hablando es mío, no es de la asociación. Y a partir de esta diapositiva pues comenzaremos con la exposición que estaba prevista. Estoy realmente decepcionado de ver que las universidades, en vez de colaborar, se dedican a luchar por un espacio económico, por colocar su producto. No entiendo que la Universidad de Córdoba, con la Universidad de Alicante, con la Universidad de Almería, estén luchando por su cepa. Señores, luchen por nuestra cepa. Porque el dinero nos está costando a todos nosotros. Las palmeras las estamos perdiendo nosotros. Todos nosotros, no los productores. Todos. Pero no se preocupen, no acabaremos con las palmeras de todas formas. En Marruecos y Argelia, cuando yo empecé a estudiar la palmera hace 30 y tantos años, existía una plaga que era el Fusarium oxyosporum albevinis, que se cargó 80 millones de palmeras. Pero en Marruecos y en Argelia siguen habiendo palmeras. Nosotros tendremos palmeras. El problema económico ya lo planteó hace más de 2000 años, o cerca de 2000 años, un romano gaditano, precisamente Lucio Julio Columela. Y ahora se me ha ido esto y voy a ver si lo puedo recuperar. Ahí estamos. Este hombre dijo que, escribió un tratado de agricultura, Res Rústica o los 12 libros de agricultura, y en su capítulo primero, preceptos que han de seguir los que quieran dedicarse al cultivo del campo, comienza con lo que tienen ustedes escrito ahí y que les ruego lo lean. Pero básicamente dice que el que se dedica a la agricultura debe saber 3 cosas principales: tener inteligencia en ella, facultades para gastar y voluntad de hacerlo. Y termina diciendo que los gastos ocasionados en labores dadas sin inteligencia son causa de que sean inútiles los gastos. Yo eso lo resumo en que los tratamientos ineficaces hacen que los gastos que originan sean inútiles. Solicitamos que los tratamientos que propongan sean rentables, porque si no son rentables no servirán para nada. Bueno, pues nosotros estamos dados de alta como cultivadores, como productores, como cumpliendo un montón de normativas, que ejercemos una actividad digna, legal, y nos enfrentamos a algo que contra lo que se nos ha adjudicado. El primer picudo a España no lo trajo ningún viverista, lo trajo una empresa que distribuía energía eléctrica y apareció en Almuñécar. Esa empresa es fácil de localizar porque fue la que suministró todas las palmeras de Almuñécar, del Parque del Majuelo. Pero se nos adjudica que nosotros hemos traído la plaga. Otro problema que hubo fue cuando todos los constructores empezaron con el boom económico a importar palmeras directamente y de cualquier manera. Pues como digo, nosotros cumplimos con las leyes, con las normativas, con todos los tratamientos y recomendaciones, no solo de la Comunidad Europea, del Gobierno central, de la Comunidad Valenciana, sino además con las leyes y normativas para la protección de los palmerales históricos de Elche y Orihuela, además de los de Alicante y otras poblaciones de la provincia de Alicante. Quiero decir que estamos muy controlados.
Si no tenemos rentabilidad, pues tendremos que abandonar. Tengan en cuenta que desde que la palmera germina hasta la comercialización pueden pasar más de 20 años. 20 años de inversiones, 20 años de dedicación, 20 años luchando para conseguir un producto que ahora mismo estamos perdiendo. Esa vigilancia que estamos diciendo, nos inspeccionan periódicamente técnicos de traza, tenemos que llevar un libro de control de tratamientos para conseguir el pasaporte fitosanitario y poder colocar nuestras palmeras. Esto es un engorro, pero lo aceptamos con mucho grado y lo hacemos con mucha dedicación porque esto nos garantiza que nuestras palmeras son sanas, que nuestras palmeras están libres de plagas y enfermedades y que ofrecemos al mercado palmeras absolutamente sanas. Si en algún cultivo aparece algún insecto, se nos paraliza la parcela durante 2 años. Y esos 2 años, pues hay que seguir viviendo. Y si esa persona no tiene más parcelas, pues lo tiene muy crudo. Por eso solicitamos también que esta cuarentena sea reducida a 1 año y con controles más exhaustivos se nos permita al año poder comercializar las palmeras, aislando los focos y los alrededores del foco. Como digo, disponemos de campos de cultivo con muchas palmeras sanas y en perfectas condiciones. El problema es que tenemos al lado, pues esos constructores que antes tenían muchas plantaciones con un futuro muy halagüeño, que se dedicaron a plantar, otros agricultores que no veían más solución que cambiar sus cultivos tradicionales por palmeras y que ahora mismo, ante la imposibilidad de vender las palmeras y además ante el picudo, lo que han hecho es abandonar los cultivos y ser focos de infección o de infestación, aparte de chalés particulares, ayuntamientos que no tratan, etcétera, etcétera. Quiero decir que nos estamos gastando un dinero que cada día será más porque no hay un control universal. Y es muy difícil que yo mantenga mi palmera, mis plantas libres de picudo, si tengo al lado un campo que está abandonado, arrasado, infectado y que me está mandando picudos continuamente. Yo puedo seguir matando picudos. Lo que no puedo aguantar son 12 tratamientos al año. La Comunidad Valenciana nos exige 12 tratamientos anuales, que a mí me parece que es suficiente, pero a veces es poco. Y me parece muy bien todos los métodos que ustedes han expuesto. Lo que nosotros hacemos para matar las palmeras es simplemente bañarlas con 50 o 60 litros de disolución. Bañarlas, no sorfatar, bañarlas. Y de esa forma lo controlamos. El problema, repito, es que seguimos controlando, pero siguen llegando los picudos de otros campos cercanos. No solo producimos las típicas palmeras que todos conocen, Fenis canariensis, Fenis dactilífera, washingtonia, sino que últimamente los viveros se han prodigado en muchos cultivos diferentes. Esas Fenis dactilíferas que siguen en un vivero fueron importadas en 2003, están sanísimas. El plástico que tienen puesto es para que las ratas no suban a comerse los dátiles. Yo sé que es muy complicado hacer tratar a todas las personas que tienen palmeras infectadas, que la ruina actual lo hace todavía más complicado, que es muy difícil meterse en la parcela privada de cualquier persona, que las autoridades no tienen competencias para hacerlo, que llamamos al Seprona y nos dice que denunciemos, pero que de todas formas no van a poder hacer nada. O eliminamos esto, o controlamos esto, o tomamos medidas radicales, urgentes, rápidas, o quedarán las palmeras resistentes si las hay. Nosotros no somos investigadores, no somos fabricantes de fitosanitarios, pero sí somos los más afectados y no tenemos solución. No sabemos lo que hay que hacer, no es nuestra misión. Nosotros compramos los productos fitosanitarios que nos garantizan que van a tener resultados. Y de hecho lo tienen. Lo que ocurre es que no tienen todo el resultado que sería apetecible. Mantenemos nuestros cultivos únicamente con la esperanza de no perder tanta belleza, de que algún día
se controle el picudo, que se recupere la economía y que podamos hacer que nuestras palmeras sigan brillando por toda la cornisa mediterránea, por toda Europa y por donde podamos comercializarlas. Nuestra colaboración con las entidades y organismos es total, absolutamente total. Permitimos que en nuestros cultivos se hagan todo tipo de ensayos. Estamos colaborando en el mantenimiento de las trampas de la Consellería. Desafortunadamente, las trampas son eficaces, pero tienen un mantenimiento que resulta bastante costoso. Hay viveros que tienen 2 personas un día a la semana solamente para control de trampas. Y eso, al cabo de los años, es mucho dinero. ¿Qué les iba a decir? Pues que esto es lo que tenemos y que no todo está perdido. Pero antes quiero hacerles unos apuntes de cosas que nosotros nos encontramos en el campo y que quizá no conozcan. Se trata de lo que nosotros llamamos merla, el mirlo, que es una ave extendida por toda Europa y que se come el picudo. Se come las larvas del picudo, pero lamentablemente muy tarde. Solamente se las come cuando la palmera ya está descabezada y entonces se escarba con las patas, busca las larvas y las deglute. Otra cosa que quería decirles es que a veces nos encontramos en las palmeras aberturas en el tronco de este calibre. Y no es picudo, precisamente. Existen otros enemigos naturales de la palmera, que a su vez tienen otros enemigos naturales. Los gusanos blancos. Esto, cuando yo estudiaba en el Palmeral de Orihuela, en el instituto, yo era muy amigo de un palmerero que se llamaba Paco el Cura. Y Paco el Cura me decía que esto se eliminaba con un alambre, agujero por agujero. Es un método. El problema es que ya no lo podemos utilizar, por supuesto. Bueno, pues la margarita o gallineta ciega se la comen el pico real, que es el que hace esos agujeros, y que nosotros sepamos la oropéndola. Pongo láminas porque no he podido conseguir fotografiar a las aves. Es complicadísimo. Estas aves en principio son favorables, pero a la vez están protegidas. Y no se nos ocurre, por supuesto, eliminarlas de ninguna manera. El problema es que los gusanos blancos ocasionan, aparte de esos orificios de entrada, este problema dentro de la palmera. Y muchas de las plantas que caen en las ciudades no es producida por picudo, no es producida por otra cuestión, sino porque tienen todo el tronco absolutamente ahuecado. Es otro tema que habría que luchar, pero creo que los mismos productos que van a eliminar el picudo van a eliminar también los gusanos blancos. Bueno, esto es un ejemplo de decoración de una rotonda en Elche con grupos de palmeras datileras que esperemos que funcione dentro de 10 años y podamos seguir viéndola en perfecto estado. Y lo que quiero decirles es que no todo es negro, que afortunadamente existen ingenios técnicos para detectar el picudo y las oquedades en sus troncos, sobre todo las oquedades en los troncos. Hay métodos eficaces contra la plaga. El problema es que la plaga es un cáncer y tenemos miedo de aplicar la radio y la quimio. Pero si no aplicamos la radio y la quimio, el cáncer se llevará al paciente por delante. Estoy pidiendo que autoricen productos que han sido eliminados del catálogo exclusivamente para tratar el picudo. Sé que es un tema complicado, sé que es un problema de la Comunidad Europea, que se escapa al Estado español. Pero yo pido que quien tenga acceso a los políticos, y yo ya lo he hecho a quien tengo acceso, que incidamos en que nos permitan utilizar los productos eficaces para que los tratamientos sean rentables. Por breve espacio de tiempo, 1 año, 2 años. Si no luchamos por erradicar la plaga, no conseguiremos controlarla. Por eso yo creo que debemos luchar por erradicarla, aunque al final lo único que consigamos sea controlarla, que ya será bastante. Elche tiene un palmeral que es patrimonio de la humanidad, y en él me baso en la fotografía para decir lo que yo pienso que habría que hacer para que la lucha sea eficaz. Tratamientos preventivos, inspecciones, detección precoz,
tratamientos curativos, trampeo eficiente y monitorización. Pero además los tratamientos han de ser universales, uniformes, rápidos, precisos, continuos y eficaces. Si no hay eficacia, estamos perdidos. En otros países han conseguido controlar la plaga. En la India, en 1897, en el Punjab, apareció la plaga del picudo, en plantaciones de datileras y cocoteros. Hoy, un siglo y pico después, en la India siguen habiendo palmeras, datileras y cocoteros en el Punjab. Nosotros lo lograremos, al menos eso espero. Muchas gracias. Tengo que agradecer a la organización del segundo Encuentro Internacional Fitoma España el que hayan incluido mi intervención en el programa como representante del sector de la producción de viveros de FEPEX, que acoge prácticamente a la totalidad de los viveros de las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña, Galicia y Comunidad Valenciana. Vaya por delante que los profesionales del sector productor estamos convencidos de que esta batalla la podemos ganar y la tenemos que ganar. Bastaría con hacer un planteamiento integral del tema, dotarlo de mecanismos que sean suficientes y adecuados y que sean asumidos por todos los implicados. Pero tenemos que saber que realmente no se trata de una batalla, sino de dos, que conviene distinguirlas desde el inicio: la del productor o viverista y la del mundo de la jardinería y el paisajismo. Son colectivos con dos problemáticas totalmente diferentes y, por lo tanto, con dos soluciones también diferentes. Es decir, disponemos de dos poblaciones distintas de palmeras, unas ubicadas en los viveros y relativamente fácil de controlar, y otra dispersa por parques, jardines, zonas verdes, con dificultades en su gestión. Pero, como suele ocurrir en otros ámbitos, el legislador recurre a cargar las tintas sobre una de las partes, generalmente la más controlada, que en este caso es la explotación viverística. En este sentido, el vivero tiene que soportar un sinfín de decretos, órdenes y resoluciones que irremediablemente le llevan, porque siempre podrá aparecer un picudo, a inmovilizar la parcela de producción, pues el picudo ya está en todas partes y puede llegar a cualquier sitio, desde cualquier lugar, siempre sin avisar. Las explotaciones de producción se tratan periódicamente por exigencia de la normativa y las de parques y jardines públicos y particulares, según el titular de la palmera lo considere. En ambos casos, los tratamientos suponen un gasto muy difícil de asumir, tanto por el productor como por el titular de la palmera. El sector productor entiende, pues, que la legislación se preocupa mucho por la planta en los viveros y poco por la planta ubicada ya en el terreno para disfrute de los ciudadanos. Es decir, se aplica estrictamente una legislación muy dura por el productor y se deja a criterios interesados el tratamiento de las palmeras, de jardines, espacios verdes, etc. ¿Qué conseguimos ahogando al productor para que la planta pueda salir del vivero sin la presencia del picudo, si no nos preocupamos de que el medio al que va a trasladarse la planta es un paraíso en el que el picudo vive a sus anchas? Lo primero es necesario, pero lo segundo también. Por todo ello, puedo dar la impresión de que no se hace nada en el sector de la jardinería, y hay que decir que no es así, porque la Administración está inyectando muchos miles de euros para remediar este problema. ¿Pero qué se está consiguiendo? Aparentemente poco, pues la realidad nos dice que el número de palmeras afectadas y que terminan muriendo es cada día más elevado, y que el ritmo de bajas en algunas, como la del Phoenix canariensis, podría llevar a su desaparición del mundo de los jardines y espacios verdes a medio plazo. ¿Qué pasará con nuestras palmeras, en especial con las canariensis? ¿Desaparecerán de nuestro entorno en un plazo de 10 a 20 años? ¿O de 30 a 50 años? A la pregunta respondería, pese al fondo de optimismo del título de mi intervención, que con el planteamiento del uso actual, la impresión del sector es que sí que desaparecerían, con matizaciones según la palmera de que se trate.
Asimismo, opinan muchos implicados a través de diversos foros de Internet, donde podemos leer artículos como el de Manuel Moure de Jerez, con el título «La plaga roja continúa imparable», «La presencia del picudo rojo amenaza con acabar con mi trabajo», de Manuel García Palmerero de Orihuela, o «El picudo rojo se ensaña con las palmeras del Rey Faz», de José Antonio García en elsur.es, y mucho más. Hoy mismo, aquí en esta sala, he oído palabras de optimismo, incluso algunas eufóricas, que decía, vamos a ganar por goleada. Pero, ¿qué pasaría si desaparecieran las palmeras de nuestro entorno? ¿Nos gustaría vivir en un mundo sin palmeras? A todas estas preguntas deberían de responder los administradores de nuestros impuestos y tomar la decisión de si apuestan en un futuro por un mundo sin palmeras o con un mundo con palmeras. Si la decisión es sin palmeras, lo tenemos fácil. Hay que continuar más o menos como hasta ahora. Pero si la respuesta es con palmeras, habrá que ponerse manos a la obra de inmediato. Primero, habrá que comenzar por disponer de sistemas de lucha adecuados y efectivos, aunque esto no es lo más importante a la vista de las múltiples soluciones expuestas en esta sala. No obstante, nos gustaría encontrar una pronta solución al problema. Otros problemas de tipo fitosanitario se han solucionado más rápidamente, quizá porque el problema que nos ocupa no es tan sencilla. ¿No está muy dispersa la investigación? ¿O quizá el sector productor no presiona lo suficiente? Podría ser cierto. Continuamos con las preguntas. ¿Por qué no se permite la utilización in extremis de productos que resolverían de momento la situación? Son preguntas que alguien tendrá que responder y asumir con la responsabilidad de tener que vivir, si llega el caso, esperemos que no, en un mundo sin palmeras. Pero hagamos un esfuerzo y a ese alguien que entendemos tiene la mayor parte de la responsabilidad, que no toda, habrá que plantearle lo que consideramos que se debe de hacer para que el futuro sea un mundo con palmeras y hacer un frente común. Si no lo hacemos entre todos, seremos corresponsables. Pero el título de mi intervención no era en absoluto pesimista. ¿Cómo es que sí lo está siendo o al menos lo parece? ¿Por qué he afirmado que es posible ganar la batalla al picudo? ¿Es que el sector productor tiene la solución al problema? No, porque, repito, el sector considera que es posible si se toma un camino adecuado y que es tan sencillo como coordinar la sinergia de todos los implicados en la búsqueda de la solución y en la puesta en práctica de un plan integral de actuación. La propuesta del sector de FEPEX es clara y requiere una total predisposición por parte de todos los implicados. En opinión del sector de flores y plantas de FEPEX que presido, se trataría de formar una comisión de trabajo dotada de capacidad de decisión que en unos meses se plantee una actuación con un presupuesto y esfuerzo que no disponga de limitaciones. La palmera se lo merece. La comisión, que presidiría, por ejemplo, un miembro del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, o de una consejería, o del mismo sector productor, debería de estar formada por el Ministerio, Consejerías de Agricultura y Medio Ambiente afectadas, Federación de Municipios, sector productor, sector de jardinería, investigadores y, ¿por qué no?, las asociaciones de vecinos. A partir de este momento, podríamos empezar a hablar si es que hay voluntad de acabar con el problema del picudo. Que cada cual asuma la responsabilidad que le corresponda con el problema. Claro está, si optamos por un mundo con palmeras. Muchas gracias por su amabilidad en escucharme. Hola, yo hablaré sobre lo que es la necesidad de formar técnicos y profesionales en materia de sanidad vegetal para el mantenimiento de los espacios verdes. Parte de lo que yo quería comentar también se ha perfilado un poco con mis compañeros que han hablado anteriormente. Bueno, si empezamos a hablar desde el punto de vista normativo de qué es lo que hay en materia de formación, la primera referencia a la necesidad de formar técnicos o formar personal en materia de sanidad vegetal fue lo que es el Real Decreto 3349 del año 1983,
por el cual se aprobó lo que es la reglamentación técnico-sanitaria para la fabricación, comercialización y uso de plaguicidas. Esta norma, en su artículo 6.4, hablaba de las condiciones para poder aplicar productos fitosanitarios. En esta norma es la primera norma sobre formación y la referencia que hace a la formación es desde el punto de vista de la formación necesaria para aplicar productos fitosanitarios, en la cual nos dice que, independientemente de las condiciones exigidas en la reglamentación en materia de higiene y seguridad en el trabajo, pues todos los aplicadores y el personal de las empresas dedicadas a la realización de tratamientos con plaguicidas deberían de haber superado unos cursos de formación. Bueno, la siguiente referencia normativa a la formación la tenemos reflejada en la Ley de Sanidad Vegetal. En esta norma, en el artículo 41b, nos dice que los productos fitosanitarios se han de aplicar siguiendo buenas prácticas fitosanitarias y también atendiendo a las indicaciones y advertencias. Y, por otro lado, dice que se han de cumplir los requisitos de capacitación establecidos por la normativa en función de las diferentes categorías de productos. Vale. Aparte de estas dos referencias a las consecuencias, o podríamos decir a cómo aplicar los productos fitosanitarios, la Ley de Sanidad Vegetal también hace una referencia a qué son los titulares de las explotaciones o de las superficies con cubierta vegetal, en la cual entrarían los espacios verdes, los que han de velar por la vigilancia del material vegetal que tienen allí o de los cultivos, en el caso de la agricultura, y mantenerlos en buen estado fitosanitario. Por lo tanto, hacer esta actuación requiere tener una formación y una información. Bueno. Por otro lado, Jordi nos ha hablado antes de la Directiva de Uso Sostenible de Plaguicidas, en el cual también nos hace referencia a esta necesidad de, pues de tener una formación y a hacer un uso responsable de los productos fitosanitarios o de cualquier tipo de medio de lucha que se utilice en los espacios en los que se aplica. En el preámbulo nos dice que los Estados miembros crearán sistemas de formación, tanto inicial como complementaria, para los distribuidores, para los asesores y los usuarios profesionales de plaguicidas, así como sistemas de certificación que registren dicha formación. De manera que los que vayan a utilizar los plaguicidas sean conscientes de los riesgos para la salud humana y también para el medio ambiente. Bueno, aparte de esta referencia, también tenemos otra referencia normativa, que esta hace más hincapié a lo que estamos hablando hoy en este encuentro, que es la decisión sobre el picudo rojo, la decisión de 2010, en el cual, en el artículo 6.3, dice que los Estados miembros deberán asegurarse de que el plan de acción y que también las medidas técnicas son llevadas a cabo por funcionarios técnicamente cualificados o por agentes u operarios cualificados debidamente autorizados o al menos que puedan estar con la supervisión directa de los organismos oficiales competentes. Bueno, esta decisión comunitaria marca una línea de trabajo en la cual los Estados miembros o las diferentes comunidades autónomas podrán fijar de qué manera se lleva a cabo esta formación, esta cualificación, en su caso esta acreditación o la supervisión, que serían todas las alternativas que la normativa contempla. Bueno, referente a lo que es la parte de los aplicadores y manipuladores de productos fitosanitarios, tenemos que hay, ya desde su inicio en el año 90 y, bueno,
84 me parece que era el del Ministerio y, por ejemplo, en el 94 me parece que era, y en el 97 a nivel, por ejemplo, de Cataluña y otras comunidades autónomas, se reguló cómo había de ser la formación. Esta formación marcaba pues toda una serie de módulos mínimos que había de contener y que, si bien era la formación acreditativa para acceder a tener el carnet de manipulador de productos fitosanitarios, la formación que obligatoria de base es una formación que no solamente contempla específicamente los productos fitosanitarios, sino que también hay unos módulos dentro de esta formación que hace mención a conocimiento de plagas, conocimiento de la gestión integrada de plagas, en fin, que es una visión más amplia que no solamente los productos fitosanitarios. En diferentes comunidades autónomas esta capacitación se integró también en la formación reglada, de manera que las personas que estaban haciendo la formación profesional, al final de su formación profesional podían acceder a tener el carnet de manipulador por haber hecho dentro de su currículum escolar en los módulos específicos de esta capacitación. ¿Vale? Respecto a los colectivos implicados, la lectura de la norma base estatal ha sido diferente para las diferentes comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas que obligan a los vendedores de productos fitosanitarios a tener también esta formación, que obliga también a todos los agricultores a tener esta formación, a todos los aplicadores de productos fitosanitarios, en realidad a todos los que manipulan o usan productos fitosanitarios desde el punto de vista profesional. Después, el carnet tiene una validez de 10 años y también la normativa prevé que, bueno, pues que la renovación de estos carnets se puede hacer mediante un curso específico o mediante la entrega de formación actualizada o de información sobre las principales novedades o aspectos a resaltar desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista de plagas. Bueno, si nos centramos realmente en la problemática específica de los espacios verdes, tenemos que tiene unas características específicas relacionadas con el tipo de personas que acceden a estos espacios. Son zonas de acceso público, con lo cual determinadas intervenciones están más limitadas. Los usuarios más habituales pertenecen a colectivos especialmente vulnerables, como pueden ser los niños o las personas mayores, y entonces esto pues también se ha de tener en cuenta en el momento de decidir hacer algún tipo de actuación. Por otro lado, se ha de tener en cuenta que el incremento del movimiento de material vegetal incrementa el riesgo de que nos lleguen nuevas plagas. Actualmente podemos comprar por Internet cualquier material vegetal, traerlo a España, evidentemente con su documentación reglamentaria, pero en el momento que el material vegetal se mueve más, el incremento de riesgo de que haya nuevas plagas es mayor y que, por lo tanto, quien haya de gestionar el espacio verde pues ha de entrar o tener en cuenta este aspecto a la hora de hacer la gestión. Por otro lado, tenemos una reducción en la autorización de productos fitosanitarios. Está más limitado los productos que se pueden utilizar en el ámbito de parques y jardines. También Jordi nos ha explicado que la nueva Directiva de Uso Sostenible de Plaguicidas obligará o regulará que en estos espacios se habrán de utilizar solamente productos fitosanitarios de bajo riesgo o utilizar el control biológico, que se ha de tener en cuenta la gestión integrada de plagas y también las medidas de gestión del riesgo. Bueno,
Entonces, ¿cuáles serían pues, los retos de los técnicos que han de gestionar estos espacios verdes? Por un lado, pues habrán de conocer todas las plagas habituales o la mayoría de las plagas habituales y también conocer las nuevas plagas que nos entran y los métodos de lucha habituales y los nuevos también. Participar al máximo en el diseño de los espacios verdes dentro de las posibilidades que se tengan. Si es posible que las plantas que se vayan a utilizar que sean dentro de ese espacio, que sean plantas compatibles las unas con las otras, o evitar plantas sensibles a determinadas plagas, como en este caso, por ejemplo, pues si se puede intervenir en el diseño del espacio, evitar las plantas más sensibles al picudo rojo. Después tendríamos también que la gestión de las plagas, otro de los retos sería que gestionar las plagas de una manera integrada a todo el recinto, que la actuación sobre un tipo de plaga no nos altere los equilibrios que tengamos desde el punto de vista fitosanitario o con fauna útil dentro del espacio. También tendrá el reto los técnicos de gestionar el riesgo de las actuaciones, es decir, si se ha de hacer una aplicación y ha de cerrar, puede cerrar o no puede cerrar ese espacio verde, si ha de poner carteles, ha de avisar a la población, cómo lo hace. Todos estos serían aspectos que tendría que contemplar los técnicos gestores de este espacio verde. Aparte de conocer la amplia normativa reguladora, tanto europea como a nivel nacional o autonómica o a nivel de las ordenanzas municipales, que ahora hay diversos municipios que, por ejemplo, a nivel de actuaciones a llevar a cabo respecto al picudo rojo, pues lo han reflejado en sus ordenanzas municipales. Y después aquí otro de los retos importantes es que muchos de los espacios públicos, todos los espacios públicos pueden llevar una gestión más o menos controlada de las plagas, pero a nivel de los espacios verdes privados el tema es que no siempre se puede hacer las actuaciones con los titulares de estos espacios. Bueno, respecto a cómo vamos a hacer esta formación que recoja todos los aspectos que hemos hablado antes y podemos centrarlo también dentro de lo que es el picudo rojo. Por un lado sería la formación reglada. Por un lado sería la formación reglada, que sería introducir todos los conocimientos sobre las nuevas plagas dentro de los currículums formativos de la formación profesional y de la formación universitaria. Y otro aspecto sería la formación continuada. Entonces, aquí, a nivel de actuaciones respecto al picudo rojo, hemos quedado que la normativa lo dejaba de una manera amplia. Por ejemplo, en España hay comunidades autónomas en las cuales la formación a nivel del picudo rojo la basan en un sistema de acreditación, de obligar a todos las personas que trabajan en las palmeras pues a hacer unos cursos obligatorios y a tener un sistema de acreditación. Otras comunidades autónomas hacen más hincapié en hacer jornadas específicas de formación de la problemática y de las medidas de lucha contra este picudo rojo, o hacer encuentros y sobre todo también se ha visto que es importante a nivel de todos del público en general que puede tener palmeras, hacer sobre todo mucha difusión de la información a través de hojas, fichas, dossiers, a través de las páginas de Internet, evidentemente, o de los medios de comunicación. Y bueno, sería esto básicamente.